porque pues hemos ido cada vez más concientizándonos y revisando cómo estamos nosotros frente al tema de las pensiones. Eso hace que al momento de cumplir la edad de pensión de vejez, que en este momento son 57 años y 62 años, pues ya no estemos con tantas inconsistencias, por ejemplo, en nuestras semanas cotizadas, o ya tengamos un panorama mucho más claro en lo que va a ser nuestra pensión. Y adicional, que también debido precisamente a las controversias que muchas veces se han suscitado con los fondos de pensiones, pues también ellos han adquirido mucha más experiencia y han adquirido y mejorado todos sus procesos frente al reconocimiento de las pensiones. Entonces, ese es el objetivo. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué pensar respecto a la pensión de acuerdo a la edad? Es importante también mencionar que esto nosotros lo exponemos de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a la experiencia que también nos ha brindado los clientes que han acudido hacia nosotros, y por eso nosotros sacamos como estos tips para tener en cuenta en cada una de las etapas. Entonces, iniciamos, como ustedes ven en la diapositiva, a los 18 años. Recordemos muchos de nosotros, de pronto nuestros hijos, los que tengamos hijos que estén entre esos 18, 20 años, incluso nosotros a los 18 años, pues muchos apenas estábamos iniciando en la universidad y demás, entonces no teníamos mucha madurez ni mucha conciencia frente al tema de pensiones. Ahora es diferente, ahora hay muchos jóvenes que desde los 18 años empiezan sus vinculaciones laborales, incluso también desde antes sus vinculaciones laborales, entonces es importante que desde ese momento empiecen a hacer conciencia, primero de sus obligaciones y de sus derechos frente al tema de pensiones. Uno ve a un joven de 18, 20 años, incluso hasta los 25 años, yo creo 26, que están terminando la universidad y creen, todavía tienen eso de que nunca se van a poder pensionar, que esa plata es perdida, que eso se lo van a robar y demás. Y lo cierto es que para mermar un poquito eso, pues tenemos que tener muy conscientes de cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Y cuáles son nuestras obligaciones? Es recordar que si yo inicio mi vida laboral y gano desde un salario mínimo, ya sea con emprendimientos, porque ahora la mayoría de los jóvenes buscan emprender y montan sus plataformas virtuales y demás. Entonces, es tener muy claro que si yo gano desde un salario mínimo, tengo cuentas bancarias, tengo por algún lado algo que me pueda rastrear ese dinero, pues tengo la obligación de efectuar la cotización a pensión. Y para eso es muy importante que conozcan y que tengan conciencia de que sí inician la cotización a pensión, no solamente están cotizando para cubrir el riesgo de vejez por allá a los 62 años, y ahorita como viene la reforma pensional, entonces muy seguramente me van a aumentar la edad de pensionamiento, o mi pensión no me va a alcanzar para nada, entonces yo para qué cotizo, no, porque no solamente cotizamos para vejez, sino para también invalidez y también para la muerte. En caso de que nosotros muramos, en caso de que la persona fallezca, entonces puede dejar causada una pensión de acuerdo a las semanas que haya cotizado, que beneficiará a sus padres, si dependen económicamente de él, o beneficiará pronto a algún hermano en situación de discapacidad, si dependía económicamente de él, entre otros, sin contar obviamente si tiene compañera o no. Eh, y acá, como ustedes ven en la diapositiva, por ejemplo, muchos de nuestros jóvenes inician su vida laboral y lo primero que hacen es comprarse el medio de transporte. Entre ellos están las motos, por ejemplo. Entonces es muy importante que si realizan la cotización, no solamente van a estar acumulando semanas para la vejez, sino también pues están cubriendo ese riesgo de la invalidez, vamos a un accidente en moto o un accidente automovilístico y demás, entonces ahí están cubriendo ese riesgo también. Ya llegamos a la etapa de los 30 a 40 años, donde pues ya uno tiene más estabilidad, tanto emocional como laboral, como familiar, entonces ahí también es muy importante empezar a preocuparse. Ya en las edades tempranas, pues tenemos que saber en dónde estamos frente a nuestro sistema pensional, tenemos que saber que existen dos regímenes pensionales y demás, y ya entre los 30 y los 40 años que ya tenemos mucha más madurez profesional e incluso
estabilidad laboral, pues sí ser muy conscientes de las cotizaciones que nosotros estamos realizando y empezarnos a proyectar hacia futuro de cómo queremos que sea nuestra pensión. Las pensiones te pueden proyectar, no era como antes que uno pensaba que me decía, no, eso para qué, qué voy a saber cuánto. Incluso hoy en día cuando uno demanda muchos argumentos, por ejemplo, de los abogados, de las administradoras de pensiones, es que ellos no podían saber cómo la persona se iba a pensionar. Todavía siguen argumentando eso, lo cual es falso, porque uno sí puede planear su pensión, uno sí puede proyectarse hacia futuro y uno sí puede proyectar su vejez. Y de acuerdo a lo que la ley establece para cada uno, para lograr una pensión, uno poder mirar si efectivamente va a invertir su esfuerzo laboral y lo que gana ese esfuerzo laboral en la pensión y en cosas adicionales que va a permitir cerrar esa brecha pensional, porque recordemos que la pensión no es el 100% de nuestro salario. Entonces, puede que nosotros, como a muchos trabajadores les pasó actualmente, que por ejemplo se pensionaron en un fondo privado de pensiones cuando ganaban, tenían salarios bastante altos y terminaron pensionando con un salario mínimo. Entonces, hay que mirar cómo vamos a cubrir esa brecha que nos deja la pensión, que es precisamente ese rango de dinero entre lo que me reconoce el sistema como pensión y lo que yo realmente estaba devengando y que me permitió tener el estilo de vida que se tiene. Eso es importante. Y ahora sí, entrando en materia, de los 40 a los 50 años, ustedes se preguntarán en la diapositiva porque al lado aparecen 1.200 semanas, acá antes me aparecían 700 semanas, acá antes me aparecían 300 semanas. Si la persona empieza a cotizar juiciosa desde los 18 años, que es un ideal, porque pues ya sabes que la estabilidad laboral muchas veces o la estabilidad de los ingresos tampoco ayuda, a los 43 años de edad ya podría tener las 1.300 semanas de cotización o los 25 años de cotización que se exigen en este momento. Entonces, en esas diapositivas ustedes ven que si uno inicia su vida laboral a los 18 años, en la experiencia, por ejemplo, que nos dan también nuestros clientes, generalmente las cotizaciones empiezan más o menos cuando uno tenía 26, 25 años y demás, pero un rango de semanas serían las que ustedes ven en la diapositiva al momento en el rango de edades entre 40 y 50 años. Entonces, a los 40 y 50 años, entre los 40 y 50 años, incluso antes de los 47, yo diría ahí entre 40 y los 46 años, sí es muy importante que nosotros empecemos realmente a revisar nuestro historial laboral y revisar nuestras cotizaciones y revisar, entre muchas otras cosas, qué régimen pensional es más conveniente. ¿Por qué? Porque en Colombia, y eso lo retomaremos un poquito más adelante, en Colombia la selección del régimen pensional, o sea, si yo me afilo a Colpensiones o me afilo a un fondo privado, es libre. Pero existen unas restricciones legales para moverme entre ambos regímenes. Y en esencia, y especialmente cuando tengamos 42 años de edad, en esencia tenemos que mirar si realmente me conviene seguir cotizando en mi fondo privado de pensiones o me conviene trasladarme a otro fondo. ¿Por qué? Porque si las mujeres máximo hasta antes de cumplir los 47 años, o sea, un día antes de cumplir los 47 años, se pueden trasladar entre régimen pensional. Y los hombres hasta antes de cumplir los 52 años se pueden trasladar entre régimen pensional. Entonces ahí cobra especial relevancia ese ítem. Ya después miramos que entre los 50 o 60 años ya es mantener esa cotización, ¿no? Ya tenemos que tener depurada nuestra historia laboral. De por sí siempre en el transcurso de nuestras cotizaciones tenemos que estar muy pendientes de nuestra historia laboral, de que nuestros empleadores nos estén cotizando, de que si nosotros somos empresarios y tengamos las cotizaciones al día de nuestros trabajadores, porque recuerden que en este momento que estamos hablando en esta charla, en este momento esos derechos son imprescriptibles. Luego, si yo como empleador tengo una relación laboral con Sutanito y se terminó en el año 94, hoy en día
me pueden estar demandando para que yo ponga al día esos aportes. Entonces, siempre es importante estar revisando las cotizaciones, estar revisando que nosotros tengamos esos soportes, mantener esos soportes de la cotización y demás, porque pues esos derechos son imprescriptibles. Pero aquí en esta etapa, y de por sí desde los 42 años o de los 40, incluso antes de los 47 años de edad, pues tenemos que tener muy asegurados que efectivamente estén todas nuestras cotizaciones a pensión para que al momento de solicitar la pensión, pues ya tengamos todo el día en caso de que haya algún tipo de inconsistencia. De los 50 a los 60 años de edad, pues es el momento donde ya uno se relaja un poquito porque ya va teniendo más semanas y casi cerca va teniendo ese derecho pensional y ahí es muy importante analizar la cotización que se está realizando, que efectivamente los aportes los hayan hecho de forma correcta, porque ese último rango, que son los 10 años, antes de cumplir los 57 años o los 62 años de edad, pues es lo que va a servir de base para liquidar la mesada pensional. En los casos en que la persona está afiliada a Colpensiones. En los casos en que está afiliado a un fondo privado de pensiones, ahí va a cobrar especial relevancia el capital que tengamos acumulado. Ahí sí no es tan importante si coticé sobre 3, 4, 5, 6, 7, 8 salarios mínimos, etcétera, sino es importante es mirar el capital que tengamos acumulado. Entonces, para los que están en un fondo privado de pensiones, es importante que cojan su extracto laboral, revisen, ¿no?, que también que estén todos el historial de sus empleadores, porque eso les va a servir, pero además esas cotizaciones, cuánto se refleja en capital y cuánto, de acuerdo a lo que, a la unidad familiar y al concepto de familia que se tiene, cuánto realmente va a alcanzar ese capital para financiar la pensión y qué cuantía de la pensión aproximada van a lograr recibir para así mismo empezarse a proyectar. Entonces, esta etapa es como la etapa donde ya empiezo a ver los frutos que he recogido a lo largo de toda mi vida laboral. Y de los 60 años en adelante, pues entonces ahí sí es disfrutar de los beneficios de las pensiones cuando las personas ya han adquirido ese derecho pensional. Entonces, en resumen de lo que hablamos, aspectos a tener en cuenta. Primero, y especialmente a los 42 años, ¿por qué no decimos a los 46 años? ¿Por qué decimos a los 42 años, por ejemplo? ¿Qué régimen pensional le es más favorable? Hay que hacerse esa pregunta a esa edad. ¿Y por qué a los 42 años? Porque muchas veces también las personas dejan a última hora para realizar esos trámites de pensionarse y de traslado y se pasa el tiempo. Nosotros tenemos personas que, por ejemplo, han solicitado su traslado de régimen antes de cumplir los 47 años si son mujeres o antes de cumplir los 52 años si son hombres y resulta que cuando cumplieron 49 años o 48 o 47 años, ya ha vencido el término, les llega una comunicación de las administradoras de pensión donde le dice que su traslado no ha sido admitido, porque no le puso la X donde la tenía que poner, porque no colocó la dirección bien y demás, entonces les niegan el traslado y hay que hacer todo un proceso para que acepten ese traslado de régimen. Entonces la idea es evitarlo y cómo evitamos y hacemos más fácil ese camino a la pensión, pues cumpliendo lo que establezca la ley. ¿Y qué establece la ley? Que si yo me quiero trasladar de régimen, tiene que ser antes de que cumpla los 47 años de edad si es mujer o 52 años si soy hombre. Y para yo saber qué régimen pensional me conviene, tiene que existir una doble asesoría. Y esa doble asesoría, hay veces se puede demorar, como otras veces sí puede ser muy rápida. En este momento las entidades administradoras de pensiones están siendo muy acuciosas en los términos, pero pues puede pasar que se pase el tiempo o que de pronto, no sé, alguna circunstancia que impida realmente hacer esa doble asesoría y sin esa doble asesoría a las entidades administradoras no les es permitido gestionar esos traslados de régimen pensional. Entonces, por eso, si ya tenemos 42 años o incluso 40 o 44 años y demás, es importante revisar qué régimen pensional puede llegar a ser más favorable. Siempre en este punto van a haber unos riesgos, siempre van a haber unos riesgos, que es importante que ustedes conozcan esos riesgos que desde ya se pueden prever para mirar si los asumen o no.
Entonces, por ejemplo, yo ahorita, uno de los riesgos que puede ser efectivamente para las personas que lleguen a tener salarios altos y coticen sobre salarios altos, pero que el capital no sea muy bueno por determinada circunstancia o porque pues precisamente entre los 42 años y los 50 años que uno ya tiene una madurez, una experiencia laboral, una experiencia profesional, pues existe una mayor posibilidad, obviamente no es que sea así, no es que sea blanco o negro, pero pues sí existe una mayor posibilidad de que las personas que han trabajado toda su vida y han adquirido una experiencia y una formación, pues puedan tener cargos más altos y como consecuencia ganar más dinero. Entonces puede pasar que la persona diga, perfecto, a mí me conviene más estar en Colpensiones porque me van a liquidar con el promedio de mis 10 últimos años o el de toda la vida laboral si me resulta más favorable. Luego entonces me conviene más estar en Colpensiones, pero puede pasar que faltándole 5 años, no sé, la persona quede cesante o quede sin trabajo, ¿sí? Y no alcance a completar las 1.300 semanas. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros le decimos a nuestros clientes, bueno, hay que hacer ahí el esfuerzo, pues si se hizo el ejercicio de trasladarse de régimen, pues tiene que tener muy claro que tiene que llegar a las 1.300 semanas, porque si no alcanza a llegar a las 1.300 semanas, pues le va a convenir más estar en un fondo privado. Y obviamente, pues las personas no van a poder predecir el futuro. Entonces uno no sabe qué vueltas puede dar la vida en un término coloquial, pero sí es muy importante que ustedes conozcan los riesgos. O sea, hay ventajas, sí, pero también hay riesgos. Y los riesgos ustedes tienen que ser muy conscientes para asumirlos, ¿no? En dado caso que se llegue a materializar ese riesgo. Pero sí es muy importante que por tarde a esta edad nosotros tengamos muy claro qué significa estar en un fondo privado de pensiones y qué significa estar en Colpensiones, para mirar si conviene o no el traslado de régimen pensional. Igualmente, también es muy importante a esa edad conocer cuál va a ser el valor de la pensión. Claro, estos son cifras aproximadas, pero que se hacen con base en unos hechos que son conocidos por las personas, ¿sí? Entonces, claro, si no se cumplen esos supuestos de hecho, especialmente, por ejemplo, las cotizaciones, el número de cotizaciones, los montos, pues el resultado podría variar. Pero vuelvo al punto anterior y es que desde que nosotros tengamos conciencia de cuáles son esos riesgos, pues asimismo nosotros vamos a ser muy conscientes en asumirlos en dado caso que no llegue a pasar lo que nosotros estamos proyectando. Pero sí es muy importante, y acá ustedes lo pueden ver a los 42 años, incluso a los 46 años, saber cuál va a ser el monto aproximado de su pensión. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo cotizando como vengo cotizando? ¿O qué pasa si yo, por ejemplo, no sé, quiero llegar al tope porque pues no sé si ustedes habrán escuchado la nueva sentencia que sacó la Corte Suprema de Justicia. No es que sea una ley nueva porque la norma siempre ha estado y es que las pensiones en Colpensiones máximo nos dan una tasa de reemplazo del 80%. Lo que pasa es que debido a una fórmula matemática que empleaba Colpensiones, realmente las personas que tenían salarios altos no llegaban casi nunca al 80%, no llegaban al 80%, porque ellos ponían un tope a las semanas o sus programas liquidadores, obviamente basados en unos temas actuariales, ponían un tope a las cotizaciones y de 1.800 semanas en adelante no se las tenían en cuenta. Entonces eso hacía que las pensiones no llegaran en salarios grandes, no llegaran al 80%. Sin embargo, eso fue estudiado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dijo, la ley no dice eso, entonces ustedes no pueden quitar la posibilidad a las personas de que si cotizaron 2.000 semanas se le tengan en cuenta hasta las 2.000 semanas de cotización. Entonces eso hace que personas que tengan salarios altos sí puedan aspirar a tener una tasa de reemplazo máxima del 80%, pero para eso van a tener que hacer las cotizaciones que les permitan acceder a ese derecho. Entonces, una buena forma de calcular la pensión puede ser, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar ese 80%? Entonces, en algunos casos, las liquidaciones arrojan y dicen definitivamente, pues tendría que cotizar, no sé, 20 años más para que alcanzara el 80%. Entonces eso no es muy beneficioso para la persona, en los casos más que todas las personas que están en colpensiones. Entonces, es muy importante conocer el valor de su futura pensión, sabiendo que obviamente sí son temas aproximados y más para los que están afiliados en los fondos privados. ¿Por qué? Y ahí vamos al bono pensional. ¿Por qué a los fondos privados? Entonces, los fondos privados también, para las personas que están afiliadas a los fondos, también pueden conocer el valor de su pensión.
antes de cumplir los 46 años y hacerse un aproximado. Obviamente, en los fondos privados un valor de pensión aproximado también, porque la pensión sí va variando mes a mes en un fondo privado. ¿Por qué? Por el tema de los rendimientos financieros, porque puede que yo hoy me acerque al fondo privado a solicitar el valor de la pensión y me digan, sí, usted va a tener una pensión de acuerdo a su capital de 3 millones de pesos. Pero resulta que cuando yo voy a solicitar la pensión, ya me casé, ya tengo hijos con derecho a la sustitución pensional y demás, entonces todas esas variables actuariales van a entrar en esa proyección que me hicieron alguna vez y puede cambiar. Entonces, por eso en los fondos privados, pues la liquidación de la pensión sí incluso puede llegar a ser un poco más aproximada que la que uno haga con pensiones, pero sin perjuicio de eso, sí es importante conocer eso y hacer uno, tener claro la proyección de cómo va a ser su vejez frente al tema de la pensión. El bono pensional también es muy importante tenerlo en cuenta. No todo el mundo tiene derecho a bono pensional, no solamente por estar en un fondo privado hay que tener derecho a bono pensional, pero sí las personas que cuando se trasladaron a un fondo privado de pensiones, antes de ese traslado inicial, acreditaban 150 semanas de cotización. Entonces, si acreditan 150 semanas de cotización, van a tener derecho a un bono pensional. ¿Y cómo les miran? Desde el traslado inicial. Mira, si tiene las 150 semanas. Si no tiene las 150 semanas, si no tiene 140 semanas o 145, pues no va a tener derecho a bono pensional. El bono pensional es importante revisarlo y hay que revisar dos cosas fundamentales del bono para los que tengan derecho. El mismo fondo privado tiene su historia de bono pensional. Entonces, solo es que ustedes se acerquen al fondo privado, de pronto si la explicación no es muy concreta o no es clara, se acerquen a su fondo privado de pensiones y digan, bueno, mi historia válida para bono pensional. Ahí es importante que miren dos cosas. El salario 30 de junio del 92, para los que tenían vínculo laboral a 30 de junio del 92, y para los que no, el último salario devengado antes del 30 de junio del 92, porque esa va a ser la base para la liquidación del bono pensional. Y en la mayoría de los casos, ese salario está mal establecido en el bono pensional. Entonces, es importante que ustedes lo revisen. Y lo otro, pues que estén todas sus cotizaciones. Lo mismo que si ustedes trabajaron para, no sé, la Universidad de Cartagena, entonces que esté ahí el tiempo de la universidad. Que si ustedes trabajaron para la alcaldía de Cartagena, pues que esté ahí el tiempo de la alcaldía. Eso es importante. ¿A qué edad se pensionarán? Ya lo hemos visto, es importante que ustedes sepan que por regla general las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62. En un fondo privado técnicamente no hay edad para pensionarse, lo que pasa es que en la práctica, fíjense que también se trae la edad de 57 años y 62 años, porque si la persona está en un fondo privado de pensiones, la norma dice, usted se puede trasladar a Colpensiones antes de cumplir la edad mínima de pensión. Entonces van a decir, pues si en un fondo privado no hay edad mínima de pensión. Entonces, por eso coloquialmente se habla, te dice que son 57 años y 62 años mujeres, porque si usted está en un fondo privado, la edad mínima que se toma en cuenta, por ejemplo, para el traslado es esos 57 y 62 años de edad. Lo mismo, si el capital no alcanza para financiar la pensión y está en un fondo privado de pensiones, va a tener derecho a una pensión en la modalidad de garantía de pensión mínima si acredita 1.150 semanas, pero cuando cumpla los 57 años de edad o los 62 años de edad. Si no le alcanza el capital para financiar la pensión, no tiene las 1.150 semanas y está en un fondo privado de pensiones, le van a hacer una devolución de aportes. Pero para eso, para usted reclamarla, tiene igual que esperar a los 57 años de edad si es mujer y 62 años si es hombre. ¿Cómo puedo mejorar el valor de mi pensión? Esa es una pregunta que también es muy importante que se empiecen a cuestionar desde los 42 años. ¿Por qué? Porque, pues primero porque hay una restricción para el traslado entre régimen pensional, pero además porque, pues como yo les decía, mínimo las personas tienen que realizar cotizaciones mínimo sobre un salario mínimo, máximo sobre 25 salarios mínimos. Y ese mínimo lo establece también, si yo tengo una relación laboral, entonces pues va a ser sobre el salario de vengado. Si yo soy trabajador independiente, entonces va a ser sobre sobre las sumas de dinero que la persona gana
mensualmente y a eso se le saca el 40%. Pero eso es lo mínimo. Luego, entonces, la norma no exige que tenga que cotizar determinada sobre ese mínimo, sino usted puede aumentar la cotización porque la norma no me lo está prohibiendo. Obviamente, puedo aumentar la cotización para mejorar su mesada pensional hasta el tope de los 25 salarios mínimos mensuales. Y también es muy importante, por último, validar qué norma legal aplica en cada caso, porque si bien es cierto, por regla general, esta mañana tuvimos la oportunidad también de dictar otra charla sobre pensiones especiales de vejez, que son esas pensiones consagradas en la Ley 100 de 1993 y en sí la normatividad legal que permiten a la persona, estando por ejemplo en Colpensiones o en un fondo privado, pensionarse con menos semanas de cotización o con menos edad. Entonces, sí es importante validar esa norma legal que le aplica para mirar si de pronto puede acceder a algún beneficio siempre que cumplan los requisitos, eso sí no aplica para todo el mundo, que cumplan los requisitos, tengan unas situaciones muy específicas que están protegidas por la ley y puedan acceder a ese derecho. Cuando definitivamente la persona no pudo alcanzar las 1.300 semanas o cuando definitivamente no ni el capital ni las 1.150 semanas si está en un fondo privado de pensiones. Acá, pues, esto ya lo hemos hablado en el transcurso, que ya sería la segunda parte de mi exposición, y es como tener muy claro que cómo se pensionan cada uno de los regímenes pensionales, que también nosotros hemos dictado varias charlas de eso, entonces yo creería que nuestro auditorio pues tiene muy clara la forma de pensionarse, que es lo que he venido hablando. Para tener derecho a la pensión de vejez se requieren 1.300 semanas de cotización y 57 o 62 años de edad y en un fondo privado el capital suficiente para financiar una pensión. Ustedes ven en la diapositiva que se dice que son 220 millones de pesos para financiar una pensión de un salario mínimo. Esto puede variar. Hay veces puede ser 250, 280, dependiendo de la persona, dependiendo de los beneficiarios y demás, puede variar. Pero cuando ustedes vayan y miren su extracto, pues es importante que tengan presentes esos rangos aproximados de capital necesario para financiar una pensión de un salario mínimo. O las 1.150 semanas de cotización al cumplimiento de los 57 o 62 años de edad para tener derecho a una pensión de garantía, una pensión de salario mínimo. Por último, ven ustedes en la pantalla la diapositiva que también la hemos presentado en otros escenarios acá en Confenalco, de los términos para poderse uno trasladar de régimen pensional. Siento yo que uno de los puntos más importantes que tocamos acá en esta diapositiva y que impacta más a las personas que tienen 42 años de edad es, pues primero, ya deben tener revisada su historia laboral y saber cómo están el número de semanas, cuánto les hace falta y que estén todas sus cotizaciones, que se cotice sobre lo que realmente ustedes devengaron, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los vendedores y demás, donde también se ganan muchas comisiones y muchas veces solo se cotiza sobre el salario básico. Entonces, por ejemplo, en esos eventos es importante revisar eso. Pero también saber en qué régimen pensional realmente me conviene más, si sigo en mi fondo privado de pensiones o si sigo en Colpensiones o si más bien estoy en Colpensiones, pero tengo, no sé, 500 semanas de cotización, entonces bueno, para alcanzar las 1.300 semanas a los 40, desde los 42 años, se podría complicar, aunque se podría lograr, pero pues miro a ver si me conviene más estar en un fondo privado de pensiones. Recordemos que para las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, los requisitos para pensionarse en un otro régimen son los mismos, tanto con pensiones o en un fondo privado de pensiones. Luego entonces una persona no tiene que desgastarse pensando qué régimen me conviene más para pensionarme por vejez o para pensionarme por invalidez o mis beneficiarios para pensionarlos en caso de que yo fallezca, sino porque las reglas son las mismas en uno y otro lado. Entonces, uno de esos puntos importantes es el tema de traslados de regímenes pensionales, entonces una retroalimentación, ¿sí? Y para los que de pronto no lo tengan claro también, una explicación de cómo procede ese traslado de régimen pensional. Ahí ustedes van a ver una línea del tiempo de la evolución que ha tenido el tema, los traslados de régimen pensional, empezando que en principio
el mínimo, por ejemplo, de permanencia en un fondo privado era de 3 años. Entonces, perdón, el tiempo mínimo de permanencia en régimen era de 3 años. Entonces, yo quería, estaba en Colfondos y me quería pasar a el Seguro Social, entonces necesariamente tenía que esperar 3 años para poderme trasladar entre regímenes pensionales. Hoy en día hablamos de 5 años. Entonces, si yo tengo 42 años, estoy en Colpensiones y vino el asesor y me dijo X, oye, cosa que me llamó mucho la atención, hay que preguntar siempre, bueno, ¿qué riesgos puedo llegar a tener? Siempre hay que cuestionarse sobre los riesgos, para que no nos pase lo que pasó en algún momento en la historia de las pensiones acá en Colombia, en donde no hubo esa información completa y suficiente y realmente las personas se firmaron y se apilaron a los fondos privados engañados en su buena fe porque no tenían claro cuáles eran esos requisitos, cuáles eran esos riesgos que tenían al momento de suscribir una afiliación. Entonces, ahorita se ven muchísimas demandas para lograr el traslado de régimen pensional. Entonces, ahí es muy importante. Entonces, si por ejemplo yo tengo 42 años y me voy a pasar a un fondo privado de pensiones, mínimo para poderme devolver a Colpensiones tengo que quedarme 5 años, mínimo, a menos que ejerza mi derecho de retracto, ¿sí? Pero el derecho de retracto, ¿sí? Se tiene que hacer dentro del mes en el que yo firmé el formulario de afiliación. Entonces yo puse, ay, no, qué pena, pero me retracté, perdón, a los 5 días, perdón, me retracté. El mes es para trasladarse entre fondos privados de pensiones, pero yo me retracté, entonces ya no quiero seguir acá en Colfondos, sino me quiero devolver a Colpensiones. Pero si se pasó ese término, entonces necesariamente tengo que esperar 5 años. Entonces yo tengo 42. 5 años después, ¿cuántos serían? 47 años. Entonces ya a los 47 años estoy dentro de esa prohibición legal que me permite devolverme a Colpensiones. Luego entonces, si a los 42 años yo tomo la decisión de cambiarme de régimen, tengo que ser muy consciente que ahí me tengo que dar mínimo 5 años. ¿Sí? Y debido a la prohibición, ya me tocó pensionarme por ese régimen pensional, en principio y por regla general. Y entonces ya sabemos que esa es una de los límites que impone la norma, que son los 5 años. Y también actualmente rige eso los 5 años. Y también existe la prohibición legal, que era la que hablábamos en principio, que es que las personas no se pueden trasladar entre regímenes pensionales cuando les falte menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, para tener la edad de pensionamiento. Por eso, solamente es posible trasladarse antes de cumplir los 47 años de edad o 52 años de edad. Si cumplimos 47 años de edad y el mismo día de nuestro cumpleaños vamos y radicamos la solicitud para traslado de régimen pensional, pues nos van a decir que es extemporánea y se nos dificulta el tema. En este momento, para las personas que definitivamente no pudieron trasladarse de régimen pensional, porque como les decía, muchas personas se afiliaron a los fondos privados de pensiones, incluso a Colpensiones, aunque sean menos los casos, pero hay muchas personas que también se afiliaron a Colpensiones y resulta que era el régimen que no les convenía. Nunca hubo una explicación, en un fondo privado no hubo explicación, menos en el antiguo Seguro Social de Colpensión. Y va a haber explicaciones del caso. Y resulta que próximos a pensionarse, a los 51 años de edad, o a los 56 años de edad, en el caso de las mujeres, y bueno, incluso a los mismos 62 años se acercaron a su fondo a preguntar cómo iba a ser su pensión y se dieron cuenta de que esa proyección de pensión no se ajustaba a lo que a ellos les habían explicado desde el principio, que iba a ser su pensión, que generalmente, especialmente en los fondos privados, y esto es de lo que precisamente nosotros vivimos en TG Consultores, les decían que era que porque el Seguro Social se iba a acabar, que ahí se iba a perder su platica, que el Estado pues no le iba a garantizar nada, mientras que los fondos privados pues era su plata, iba a estar en su cuenta de ahorro individual, nadie la iba a tocar, entonces, y que además ellos daban rendimientos financieros y todo eso iba a estar en su cuenta de ahorro individual, lo cual es cierto, que efectivamente hay una cuenta de ahorro individual, hay rendimientos financieros,
pero omitieron explicarle los requisitos para acceder a esas prestaciones o cómo realmente iba a impactar ese capital en el reconocimiento y en la cuantía de su mesada pensional. Entonces, personas que se ganan perfectamente 6, 7, 8 salarios mínimos, incluso menos, 3, 4 salarios mínimos, se están dando cuenta en este momento que su pensión va a ser de un salario mínimo. Y ya están a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este momento? Pues una demanda, precisamente exponiéndole al juez esos argumentos de que a ellos no se les brindó esa asesoría suficiente y necesaria, y como consecuencia de eso, pues se solicita que se anule la afiliación a un fondo privado. Entonces, técnicamente ya no podemos hablar de traslado de régimen, porque el traslado de régimen operaba hasta antes de cumplir los 10, hasta antes de estar a menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, pero sí podemos solicitar la anulación de esa afiliación o, en términos más técnicos aún, la ineficacia de esa afiliación, que en un lenguaje coloquial, pues sería un traslado de régimen pensional en lenguaje coloquial. ¿No? Hasta aquí mi exposición. Damos paso a las preguntas. Sí, por ahí Yo voy mirando acá el hay, chat. sí, por ahí, más bien la última, porque creo que han ido ahí colaborando y dando unas respuestas en Ah, las perfecto. preguntas. Entonces, la última que está de María Eugenia, que creo que fue la última que escribió en el chat. Listo. Entonces, doña María Eugenia nos pregunta, ¿qué pasa si ya tengo 1.300 semanas cotizadas, pero aún no tengo la edad mínima de pensión? Entonces, si estamos hablando de semanas, impactan en las personas que están pensionadas, que buscan su pensión en Colpensiones. Porque si está en un fondo privado de pensiones, pues lo importante es que tenga el capital suficiente para financiar la pensión. Y si tiene 1.300 semanas cotizadas, pues ya tiene las 1.150 semanas, entonces pues deberá esperar a los 57 años o 62 años para solicitar la pensión. Si están con pensiones, ya acredita las 1.300 semanas, pues ya tiene, digamos que la mitad de los requisitos cumplidos, pero es necesario esperar a los 57 años y a los 62 años para poderse pensionar, a menos que esté en situaciones especiales. Pero pues si es una pensión de vejez normal, está trabajando normal, hay que esperar hasta los 57 y 62 años. No lo dice la pregunta, pero generalmente cuando nos hacen esta pregunta es porque existía la posición de que cuando yo cumplo las semanas, pues puedo dejar de cotizar y esperar a la edad de pensionamiento, a los 57 o a los 62 años. Pero en este momento, así ya se tengan las semanas acreditadas, es necesario, es obligatorio incluso continuar cotizando hasta el cumplimiento de la edad, así ya tengan las semanas cotizadas. ¿Por qué? Porque la norma establece que son cotizantes obligatorios todos aquellos que desde un salario mínimo tienen la obligación de realizar los aportes a pensiones. Entonces, en algún momento, como les decía, se pensó que solamente con las semanas pues ya no podía dejar de cotizar, pero vino la UGPP y reguló ese tema, aclaró ese concepto y en armonía con lo que dice la Ley 100 de 1993 frente a los cotizantes obligatorios al sistema, entonces tendría que seguir cotizando si ya tenga las 1.300 semanas. Ahí también es muy importante que revise el monto de la cotización, porque si está en el promedio de los 10 últimos años, la idea es mantener esa cotización para que no vaya a bajar la mesada pensional. Por ahí hay otra, y creo que con lo que la respuesta que diste, respondiste otra que había ahí, pero voy aquí a mencionarte una de las de Camila Gómez, que si por favor le repites los beneficios de acceder al bono pensional. Ok, bueno. Entonces, existe un mito, digámoslo así, y es que el bono pensional se lo pagan al afiliado o al cotizante, y eso no es así. El bono pensional lo pagan a la administradora de pensiones que va a hacer el reconocimiento pensional. ¿Mm? Entonces, beneficios, si hay lugar a bono pensional, pues muchísimos, porque
eso forma parte del capital que va a servir de soporte para el reconocimiento de la pensión. Entonces, el beneficio es el mayor, es ese, que va a formar parte de ese capital. Entonces, si yo no reclamo el bono pensional, digámoslo así, aunque los administradores de pensiones tienen el deber de hacerlo, ¿sí? Desde el momento incluso que nosotros nos afiliamos a un fondo privado de pensiones, ellos tendrían la posibilidad, el deber también de estar gestionando las historias laborales y dejando todo al día para el momento de lograr el pensionamiento. Obviamente a nosotros nos toca también suministrarle la información de qué entidades trabajamos y demás, pero ellos deberían estarlo haciendo, pero pues digamos que reconocen la pensión y yo no reclamo mi bono pensional o no digo, oiga, esta pensión no está dentro de mi capital, el bono pensional, no es que se lo vayan a dar al afiliado, no. Estos son derechos de la seguridad social, entonces necesariamente se lo van a cargar a la cuenta de ahorro individual de la persona. Entonces sí es muy importante y sí es muy beneficioso tener muy claro el derecho al bono pensional y los ítems que yo les dije. El salario 30 de junio del 92 y que estén todas las cotizaciones del bono pensional, porque eso sí forma, eso es muy importante para el capital que va a ser, que se va a utilizar para el reconocimiento de la pensión. Si la persona está afiliada a Colpensiones, en sí ese bono pensional, pues no va a formar, pues sí se va a trasladar a Colpensiones, pero eso se convierte en semanas de cotización. Entonces, por ejemplo, las personas que trabajaron, no sé, un ejemplo, en la Universidad de Cartagena, entonces, pues eso se convierte en semanas, la universidad le paga una cuota aparte a, a Colpensiones para que se conviertan en semanas de cotización. Por ahí veo otra haciendo referencia al manejo de la solicitud de libre disponibilidad, Ujú. que cómo se maneja esa solicitud de libre disponibilidad. Bueno, entonces, en el momento en que la persona se acuda a un fondo privado y se vaya a pensionar, tiene derecho a que le calculen los excedentes de libre disponibilidad. Ustedes lo solicitan y ellos lo tienen que calcular. ¿Y cómo se calcula eso? Entonces, ellos liquidan una pensión teórica, ¿sí? Con el promedio, por ejemplo, de los 10 últimos años de cotizaciones o el promedio de toda la vida laboral si resulta más favorable, hacen una liquidación de una pensión teórica y eso les da un monto de la pensión. Ese monto de la pensión, el capital que yo tengo, tiene que ser suficiente para financiar esa pensión teórica que me están dando ahí. Y eso es lo que me van a reconocer de pensión. Lo que exceda, el capital que exceda, es lo que me devuelven o lo que le devuelven al asegurado como excedentes de libre disponibilidad. Entonces, no todo el mundo accede al derecho a excedentes de libre disponibilidad, porque dependerá de esa pensión, del cálculo de esa pensión teórica que yo les estoy mencionando. Entonces, por ejemplo, de nuestra experiencia, los clientes que llegan a la compañía, a Teje Consultores, de esa experiencia, personas que tienen salarios altos, pues hay poca probabilidad que puedan llegar a tener derecho a excedentes de libre disponibilidad, porque les va a arrojar una pensión alta y el capital tiene que ser suficiente para financiar esa pensión. Entonces, cogen el capital suficiente para financiar esa pensión y lo que excede es lo que devuelven al asegurado como excedentes de libre disponibilidad. Es un beneficio del Fondo Privado de Pensiones. También hemos tenido clientes que se han pensionado, claro, obviamente la pensión es más bajita, pero se han pensionado, pero les pueden devolver con excedentes de libre disponibilidad 100 millones, 200 millones de pesos y demás, lo que exceda ese capital. Y entonces sí es muy bueno para las personas que han podido acceder a esos beneficios. Pero, reitero, no todo el mundo puede acceder a excedentes de libre disponibilidad porque pues tienen que cumplir esos requisitos. Estoy Bueno. viendo varias inquietudes, no sé si tú también las puedes ver. Ok, sí. Eh, Yo voy viendo como las últimas que me aparecen, sí, entonces no quiero que de pronto se salte alguna, me salta porque alguna. me va Va, corriendo el chat, pero por ejemplo acá veo la de Jair Alberto Carrascal. Sí, no sé, me imagino que antes también veo la de la señora Lola Esperanza. A ver, entonces podemos, a ver, vi que mi compañera
Lorena está respondiendo. Entonces, por ejemplo, esta de don Rodrigo Elías Torres dice, tengo en este momento 1.600 semanas y 61 años. ¿Cuál es el porcentaje con que me pensionaría cuando cumpla 62 años? Bueno, entonces, la forma de liquidar la pensión estando en Colpensiones dependerá de una fórmula matemática. Entonces, para saber exactamente cuál es el porcentaje, hay que hacer la liquidación de la pensión. ¿Y cómo cómo opera esa fórmula que establece el artículo 34 de la Ley 100 de 1993? Establece que ese porcentaje de liquidación dependerá de dos factores: del ingreso base de cotización, que es la cotización que yo estoy, el ingreso, el salario que me están reportando para cotizar, y el número de semanas. Efectivamente, a mayor semanas, más va a ir aumentando la cotización. No se puede establecer como antes de la Ley 797 del 2003, en donde decían por cada 50 semanas adicionales le va a aumentar un porcentaje, determinado porcentaje. No se puede establecer en este momento así, por eso hay que hacer la liquidación, pero el número de semanas sí va a hacer que aumente esa tasa de reemplazo o ese porcentaje, pero también si los salarios, a mayor salario, también va a hacer que baje esa tasa de reemplazo o ese porcentaje. Entonces es así, inversamente proporcional, por eso no es posible hacerlo como de pronto sí se podía hacer antes, ¿sí? Porque necesariamente hay que aplicar esa fórmula que está establecida en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993. Y acá tenemos a doña Lola Esperanza Izquierdo, quien nos indica: buenas tardes, tengo más de 1.400 semanas, 46 años de edad, me faltan 11 años para la pensión y ya hice el traslado a Colpensiones. ¿Habrá sido una buena decisión? Estaba en otra área y acabo de llegar a mi puesto. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos si habrá sido una buena decisión o no? Primero, dependerá también de la doble asesoría. En esa doble asesoría que se tuvo que haber hecho para lograr el traslado del régimen pensional, pues allá le habrán indicado cuáles eran las formas de pensionarse estando en un fondo privado, la de haber hecho el fondo privado, y en Colpensiones cuáles eran las formas de pensionarse en Colpensiones, ¿sí? A partir de ahí, pues uno puede, digamos que puede establecer si efectivamente sí estuvo bien asesorado o no. O en cambio, sí, también sí fue una buena decisión estar en Colpensiones o no. Igualmente también existen, por ejemplo, nosotros hacemos los estudios pensionales a través de ese estudio pensional y de acuerdo a las expectativas que, por ejemplo, doña Lola, el tema de su pensión, también se puede establecer a través de ese estudio pensional si se van a cumplir y cómo se van a cumplir. Entonces, ahí, para realmente poder concluir si fue una buena decisión o no, remitirse a esa doble asesoría que tuvo que haber existido en su caso, y si no, pues nosotros también podemos hacer el apoyo a través de los estudios pensionales. Bueno, Estoy revisando, a ver si quedó algo por ahí, no sé. Ah, por aquí hay una, otra vez el señor Jair Alberto. Nos dice, bueno, una preocupación que de pronto puede tener muchas personas que están en fondos privados. Si el fondo privado se declara en bancarrota, ¿quién le responde por su ahorro? bueno, pues eso es un riesgo, obviamente latente. Sin embargo, pues ellos tienen muchos reaseguros y demás, entonces la probabilidad de que eso pase es muy poca. Sí, aparte que tienen también de garante, en últimas, tienen de garante al Estado. Entonces, la probabilidad de que eso pase es, creo que es muy, muy, muy poca, ¿sí? Por todo el tema de seguros, de aseguramiento, por el tema del garante que es el Estado igual va a estar ahí pendiente, entonces es muy poco probable. Y también para complementar mi respuesta, recordemos que cuando sale la Ley 100 de 1993,
habían muchísimos fondos, o sea, estaba Colmena, estaba Colpatria, estaba Davivir, estaba, bueno, habían muchísimos fondos de pensiones. Y en la medida en que ellos vieron que no estaba siendo rentable, entonces los fueron asumiendo otros fondos a tal punto que el día de hoy solo tenemos 4 fondos. Entonces, eso también nos da, en cierto modo, la tranquilidad de que es muy poco probable que un fondo de pensiones quede en bancarrota, ¿no? Recordemos que también la norma establece los fondos privados que tienen que tener una rentabilidad mínima, ¿sí? Anual, que se establece anualmente. Y, por ejemplo, si esa rentabilidad no la pueden cumplir, esa rentabilidad mínima, ellos empiezan a responder también con su propio patrimonio. ¿Mm? Entonces, la probabilidad es muy poca realmente de que llegue a pasar eso. Bueno, aquí tengo una última pregunta. ¿Qué acciones puede tener un empleador con trabajadores que no soportan la gestión de su pensión, habiendo cumplido los requisitos en el fondo privado y de acuerdo a lo manifestado por ellos, han iniciado proceso de nulidad de afiliación para pensionarse en Colpensiones y no dan información a la empresa de su trámite? Igualmente, ya la empresa solicitó informe a fondo privado y responde que no han iniciado ningún proceso o trámite para su pensión. Ok. Bueno, pues ahí hay varias acciones. La primera de ellas es pues hacer los requerimientos formales al trabajador, ¿sí? De todas maneras el trabajador sí tiene una responsabilidad con el empleador de pues mantenerlo informado frente a esas gestiones y en dado caso de que no, que definitivamente no esté cumpliendo tanto ni con su trabajo, con su carga laboral, como no esté cumpliendo con suministrar una información verídica de las gestiones que está realizando, pues podría haber perfectamente un proceso disciplinario frente al trabajador. ¿Mm? Eso es como la respuesta más técnica, ¿no? Pueden hacerse procesos disciplinarios y más cuando se está estableciendo que no están dando una información verídica. ¿Cuáles que indican que están haciendo los trámites de la pensión, están actuando, están haciendo las demandas respectivas cuando en realidad no lo están haciendo? ¿Mm? Esa es como la principal. Ya a partir de eso, es importante analizar cada caso puntual de los trabajadores para poder determinar qué otras estrategias también serían conducentes y pertinentes de tal forma de que la empresa pues no se vea afectada con el actuar del trabajador, pero tampoco pues pasar por encima, digamos, que del trabajador, ¿no? Entonces, existirían muchas opciones. O sea, la más, digamos que la más eh, eh, importante ahí sería pues llegar a incluso iniciar un proceso disciplinario frente al trabajador que no está, digamos que dando esa información verídica y incumpliendo con ese principio que debe mediar en esa relación laboral y en toda relación contractual de lealtad. Entonces, ese podría ser un mecanismo para hacer eso, para que efectivamente pues el trabajador brinde el informe pertinente hacia la empresa, ¿no? También hay otras muchas más opciones ya en temas de, no sé, de acuerdos para terminar el contrato de trabajo. Bueno, hay una serie también de opciones que también se han implementado en otras empresas y les ha ido muy bien, ha beneficiado a la empresa, pero también ha beneficiado al trabajador. Eso es como lo que podría responder. ¿Mm? Bueno, sí, buen punto. Creo que sí, podemos seguir leyendo las preguntas. No terminamos hoy, no terminamos nunca, por decir algo, porque cada situación es una particularidad y resolverlas nos llevaría mucho tiempo. Pero estuvo muy Pablo, buena. Sí, muchas gracias. Pablo, también tengo al doctor Fabián Esquivel, que también es uno de los sí. abogados de nuestra compañía, que también me está diciendo que también, o la otra opción, que sería sí la más directa frente a la pregunta que acabamos de hacer, es dar por terminado el contrato de trabajo al trabajador pagando la respectiva indemnización, pagando la indemnización que corresponde. Esa también es una opción.
Sí, es la directa. Ajá. No trata de como que llevar a la conciliación, pero bueno, ya tocó mi hijo. O sea, no hizo lo que debía y bueno. Entonces, por eso leer todas las preguntas que las personas que nos están acompañando en este momento tienen, son casos muy particulares y no podríamos ni terminar hoy. Tendríamos que hacer segunda parte. Esperemos que podamos hacer una segunda parte más adelante, pero por el día de hoy, hasta las 5 que llegamos, pudimos responder muchas preguntas, de pronto aclarar muchas dudas respecto a ciertos procesos. Y bueno, no agradecerte por la participación, Carolina. Gracias por estar aquí. Gracias a TG por siempre estar apoyándonos. Vi que Diana colocó allí un enlace donde pueden hacer, solicitar las citas, cualquier cosa. Ahí está el enlace. Esto es una alianza que tenemos nosotros desde hace ya bastante tiempo y estamos aquí para colaborar con todas las personas que tienen inquietudes en el tema de su gestión pensional. Entonces, la invitación es para que nos acompañen el próximo miércoles. Es un tema también muy especial, muy interesante. Perdón, miércoles, no, jueves. Muy interesante a las 4 de la tarde. Y recordarles que la grabación de esta charla del día de hoy la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Confenalco a partir del día de mañana. Entonces, gracias a todos por la asistencia. Gracias, Carolina, nuevamente y feliz tarde para todos. Muchas gracias y hasta luego.